Entonces, eso es lo fundamental que vamos a mirar aquí en este pasaje de Lucas 24, versículo 13. Muy bien, vamos a dar lectura a la santa y bendita palabra del Señor. Dice: dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios, unos 11 kilómetros de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido en Jerusalén. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis así tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, varón profeta, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres que fue de entre nosotros, las cuales fueron el día, antes del día, fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado a la mesa, tomó el pan, lo partió, lo bendijo y le dio y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Muy bien. Muchas partes interesantes en este pasaje que nos van a revelar y nos están revelando
algunas cositas, por ejemplo, en cuanto a por qué tenían cegados ellos los ojos, por qué no le reconocieron, cómo ellos, a pesar de que estaban junto a él, ¿por qué no le reconocieron? Entonces, podemos nosotros comenzar a mirar de algo que ellos estaban convencidos, era que Jesús había muerto. Y según ellos, no había ninguna conexión entre Jesús y el Mesías, según ellos. Porque, ¿cuál fue la afirmación que ellos dijeron en cuanto a Jesús? Que le dijeron, oye, ¿que no te has enterado de que ha muerto Jesús? Entonces, varón profeta, dijeron, poderoso en palabra, poderoso en hechos, en obras. ¿Qué están hablando? ¿Qué están identificando? ¿Qué están diciendo de Jesús? Que es un profeta. Que poderoso en obras y en palabra es como decir comparado con Elías. Entonces, 3 años y medio andando con Jesús para que ellos quedaran sin entendimiento, es como, para nosotros nos cuesta creer por cuanto, bueno, la diferencia es que nosotros ya conocemos la Escritura, conocemos la historia, conocemos todo. Habría que ponernos en el lugar de ellos, judíos acostumbrados a interpretar literalistamente las Escrituras. Aparte de eso, se tenía la creencia de que Jesús iba a ser un guerrero, y esto se había extendido, esta creencia que no era conforme a las Escrituras, sí iba a ser el libertador, porque si algo él iba a librar era al hombre, pero no del imperio romano, sino del imperio de Satanás. Porque ellos esperaban, dice, a un guerrero, el que nos iba a redimir a Israel. Entonces, es ahí cuando comienza uno a mirar qué es lo que hay en ellos de que está impidiendo de que ellos no reconozcan a Jesús. Su equivocada percepción de las Escrituras por el espíritu de error. Y esto no es novedad, porque aún en nuestros días existe igualmente ese espíritu de error, que más adelantito lo vamos a mirar, porque es importante esta apreciación en cuanto a por qué ellos no creen, por qué ellos están impedidos en ese momento de ver, de reconocer a Jesús. Dice la Escritura que están sus ojos velados, y la palabra en griego es krateo, que significa imposibilitados, incapacitados de poder reconocer. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Porque para ellos Jesús para ellos ha muerto, no resucitó, no era el Mesías para ellos. Pero algo tenía que tener Jesús que se les acercó a ellos para no reconocerle nada. Eso sí, habían algunas diferencias, pero obviamente su voz y su personalidad, como cuando partió el pan. Entonces, hay un pasaje en donde María también, en Juan 20, 19, dice de que estaba María frente al Señor y pensó que era el jardinero, el hortelano. Y le dijo, Señor, ¿no sabes dónde han puesto el cuerpo de mi Señor? Le dijo al jardinero, para que me lo des y yo lo llevo y lo lleve yo. Entonces Jesús le queda mirando a María Magdalena y le dice, María. En ese momento le es abierto los ojos a María, porque igualmente María tampoco creía en la resurrección del Señor. Era ya el tercer día. Ella iba
a la tumba, no a mirar si el Señor había resucitado. Ella iba con unas especias y ungüentos para ponerle al Señor, por cuanto el día de la Pascua que se acercaba el sábado, en forma apurada bajaron el cuerpo del Señor, lo envolvieron en sábanas y lo pusieron allí en la tumba. Entonces no hubo tiempo para, conforme a la costumbre de los judíos, untarle totalmente con todas estas cremas, estos ungüentos, estas especies aromáticas. Y ellos estaban yendo el día domingo muy de mañana con esos ungüentos para ponérselo al Señor. O sea, en la mente de ellos no estaba ir a mirar si el Señor había resucitado. Cuando miran el mesón allí donde habían puesto el cuerpo, como no estaba el cuerpo, ellos no entendieron. Entonces, no entienden los de Emaús, no entienden ellos, no entienden, porque desafortunadamente hay una venda. Cuando uno no interpreta, no entiende la escritura, hay una venda, un velo que está puesto. Y eso es lo que impide que podamos nosotros entender realmente lo que las escrituras nos hablan. Se impone la creencia, se impone la costumbre, se impone lo que me dicen, se impone mi religión, se impone todo menos lo que Dios está hablando en su palabra. Y eso es lo que el Señor en esta hora nos está diciendo, queriendo quitarnos ese velo para entender que a través de su palabra podemos nosotros tener esa relación con Dios, valorar ese sacrificio que Él hizo y comenzar nosotros a glorificar al Señor, y solamente a través de la Escritura. Eso lo vamos a volver en este espacio que vamos a regresar, porque vamos a ir a una alabanza